Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar Sexualidad y Pareja en tiempos de confinamiento, dictado por el doctor Manuel Lucas Mateu. Esta conferencia es parte del ciclo Desafíos Globales de la Pandemia y cómo enfrentarlos, y desarrolla algunas de las temáticas del máster en sexología, dictado en la Universidad Autónoma de Chile gracias al convenio internacional con la Universidad de Almería, España. El doctor Manuel Lucas Mateu es doctor en neurotoxicología y psicofarmacología, presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, miembro titular vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica, autor de numerosas publicaciones en el campo de la sexología y coordinador docente del Máster en Sexología de la Universidad de Almería. Al final de su presentación, realizaremos una ronda de preguntas, las cuales ustedes pueden ir dejando en el chat de esta conferencia. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Buenos días. O buenas tardes desde aquí. Buenas tardes allá en España. Sí. Sí, ya puedo comenzar. Adelante. Muy bien, pues vamos a comenzar. Entonces, en primer lugar, agradecer a la Universidad Autónoma de Chile que me haya invitado a hacer esta conferencia virtual y saludar pues a todas las personas que desde Chile y desde otros países me están viendo y están viendo esta conferencia. Hemos querido que dentro de lo que son las materias que tocamos en el máster de sexología de la Universidad de Almería, que se imparte con la Universidad Autónoma de Chile, hablar de un tema que ahora mismo está absolutamente de primera línea, que es lo que los tiempos de confinamiento pueden estar produciendo en la sexualidad de las personas y también en las parejas, ¿no? Es verdad que lógicamente nos estamos enfrentando a un desafío que ha puesto de alguna forma en jaque nuestro modo de vida cotidiano. Pues ha trastocado pues todo lo establecido, además casi de la noche a la mañana, sobre todo los primeros países que nos tuvimos que enfrentar, ¿no? Italia y España. En ese sentido, los demás quizás lo vieron venir un poquito ya de lejos y sabían lo que podía pasar, ¿no? Pero nosotros de la noche a la mañana nos vimos confinados en las casas y se trastocó todo lo que había a nuestro alrededor. En primer lugar, lo primero que se ha trastocado ha sido la economía de las familias, de las empresas, las libertades, las diversiones, las costumbres y además un tema muy especial y es que este confinamiento y la pandemia ha marcado distancia entre nosotros. No es que las distancias o los abrazos o las caricias en el mundo occidental se prodigaran de forma... Acariciamos mucho más frecuentemente a los perros que hay en casa que entre nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora de verdad los estamos echando de menos. Es decir, porque este virus nos ha privado de los abrazos, de los besos, de las caricias y hasta de saludos con contacto físico. Ahora ya nos saludamos con el codo, ¿no? Bien, pues todo este tipo de cosas no podíamos pensar hace 2 meses y medio que nos podían pasar y nos han pasado además, ¿no? Y qué duda cabe que estamos confinados en nuestras casas. Aquí en España ya estamos empezando a salir. Yo esta noche voy a poder salir ya a tomar una cervecita, que es una costumbre muy arraigada en Almería, a tomar unas tapitas como tomamos aquí, pero hemos estado durante 2 meses y medio confinados en nuestras casas durante bastante tiempo y hemos tenido que adaptarnos a una forma nueva de vida. Y eso sin duda que ha producido y ha podido producir cambios tanto en la sexualidad como también en las relaciones de pareja. Bueno, todo el mundo piensa, opina desde la doxa que eso es posible que haya ocurrido, ¿no? Pero qué duda cabe que lo mejor para saber si eso ha ocurrido ha sido pues que nosotros desde el principio decidimos que esto, desde la Academia Internacional de Sexología Médica, decidimos que teníamos que investigar este tema, que era un tema de actualidad y que lo teníamos que hacer ya, esa investigación, porque si no hacíamos esa investigación, pues los países de forma escalonada iban a ir saliendo
de esas condiciones de confinamiento y posiblemente ya no tendríamos la oportunidad de hacer ese estudio y esa investigación. Qué duda cabe que nuestra pretensión también es después hacer un estudio longitudinal y a las mismas personas que nos han contestado, o por lo menos a un grupo de esas personas que nos han contestado a la encuesta que hicimos sobre 5.200 personas en todos los países hispanohablantes, de alguna forma volver a preguntar a ver qué ha pasado finalmente en ese estudio longitudinal para ver si lo que nos estaban contestando ha habido modificaciones o finalmente se han producido rupturas de pareja, etcétera. Solo, por ejemplo, el 41,54% de las personas que encuestamos consideran adecuadas las condiciones de confinamiento. Es decir, que hay muchas personas que encima de estar confinados, encima de no poder salir de casa, pues han tenido que vivir un confinamiento con unas condiciones porque su domicilio pues, es pequeño, no es cómodo o porque hay muchas personas en ese mismo domicilio y han tenido que vivir en condiciones poco adecuadas de confinamiento. Teniendo en cuenta que el 61% de las personas que hemos encuestado son universitarios y que se supone que al ser universitario es una suposición también, ¿no? Porque el mero hecho de ser universitarios no implica que se tenga un magnífico nivel económico, pero bueno, es sorprendente esta cifra de personas que han estado viviendo este tiempo y que todavía están viviendo, porque todavía en Chile y todavía en muchas partes de Latinoamérica se está viviendo el confinamiento tal y como nosotros lo vivimos en estas pasadas semanas, ¿no? Bueno, pues dentro de cómo estaban confinadas y con quién estaban confinadas esas personas, vimos que el 21,62% estaba confinado con su pareja. Bien, a ese 21,62% que se le añade un 13% que están confinados además de pareja con hijos, es a quien le preguntamos realmente qué había pasado con su pareja, ¿no? Luego hay un tanto por ciento importante, un 23,77% que ha estado confinado en soledad. O sea, que han vivido este confinamiento en soledad. Lógicamente, esto no ha tenido una incidencia sobre la pareja en principio, a no ser que la pareja hubiera quedado fuera en otro domicilio, por lo que fuera, y sí haya tenido algún tipo de incidencia. Y luego, finalmente, el 36,85%, y esto nos llamó mucho la atención, estaba confinado con familiares, es decir, no familiares son los hijos y la pareja, pero estaban confinados con padres, con suegros, con hermanos, con cuñados, con lo cual, como comprenderán ustedes, pues la sexualidad y la pareja seguramente se han visto todavía más afectadas porque la intimidad de ese 36,85% está bastante limitada. Hay quien ha estado confinado, un pequeño grupo de la muestra, un 4,5% ha estado confinado con amigos, ¿verdad? Bien, pues veamos qué ha pasado. De todos los que estaban confinados, el 45,13% han tenido cambios en su relación de pareja. Y en la muestra total parece que los cambios han sido ligeramente superiores para mejorar y pues prácticamente iguales, un 50% para cada lado y el otro tanto por ciento, casi un 50%, han empeorado sus relaciones de pareja. Tengo que decir que por países, han sido muchos países, pero entre los 10 con mayor número de participantes es Costa Rica, con el menor porcentaje de los que empeoraron su relación. Quiere decir que en Costa Rica por lo menos un 60% han mejorado su relación de pareja. Mientras que en Chile el porcentaje de los que la han empeorado ha sido el país que ha sacado el porcentaje más alto. Esto lo digo ya que la mayor parte de las personas que me están oyendo son de Chile. El 54,5% han empeorado sus relaciones de pareja. ¿Por qué? Bien, pero esto
¿Por qué ocurre? Porque, bueno, estar confinados con tu pareja, se supone que si el amor fuera como al principio, realmente sería casi una suerte, sin tener que trabajar, sin tener que estresarse por las horas, teniendo tiempo para hablar, teniendo tiempo para hacer relaciones sexuales, teniendo tiempo para dedicarse tiempo, pero entonces, ¿por qué un tanto por ciento tan grande, como ya he dicho, un 50 y tantos por ciento de los que cambiaron sus relaciones de pareja, como en Chile, han cambiado para peor? Bueno, pues posiblemente esto es lo que nos hace pensar que esta especie de Shangri-La para las parejas, que tendría que ser, si fuera el amor tal y como nos lo planteamos al principio, ese amor-pasión, pues posiblemente ese Shangri-La hubiera sido todavía mucho más idílico, ¿no? Juntos, preparándose comida, mimándose, acariciándose, viendo la tele juntos. Bueno, pues, ¿qué más se puede pedir, no? Hubiera sido casi terapéutico, ¿no? Pero claro, el problema es que el amor es un constructo cultural. El amor no es algo que sea igual en todas las culturas. Y yo muchas veces, cuando me enfrento a dar alguna conferencia con un público amplio y esa conferencia a lo mejor trata sobre el amor, pues lo que suelo preguntar es, a ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué es el amor? ¿Poseer o compartir? Y todo el mundo responde, ah, claro, es compartir. Inmediatamente les digo, mentirosos. ¿Por qué? Porque realmente el constructo del modelo amoroso occidental es un constructo carcelero. Es decir, en la oración que decía Friedrich Perls, el padre de la Gestalt, yo soy yo y tú eres tú, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Yo no estoy aquí en función de todas tus circunstancias y tus expectativas, ni tú en función de todas las mías. Pero cuando nos encontramos es maravilloso y si no nos encontramos es irremediable. Aquí decimos todo lo contrario. Tú eres mía, yo soy tuyo, tú haces lo mío, yo hago lo tuyo y estamos siempre encontrados. Y claro, todo eso pues realmente pone en jaque la idea idílica del amor-pasión que en un principio teníamos, porque la cultura occidental ha de alguna forma alimentado el amor-pasión, lo ha alimentado a través de la literatura, ¿verdad? De alguna forma todas nuestras historias, todos nuestros cuentos, todas nuestras novelas acaban en eso de se casaron y fueron felices, ¿no? Aquí en España decimos comieron perdices y allí decís en muchos países y vivieron para siempre. Sí, sí, pero luego después ya no se sigue contando la historia. ¿Qué pasa? ¿Que esa historia ya no es interesante? ¿Qué pasa? ¿Que esa historia ya no es novelable? Pues este es el problema, que esa historia, que ya no es interesante, es la verdadera historia. Y es la historia que se ha visto ahora estresada con el confinamiento. Es decir, la historia de la rutina, de compartir, de llevar adelante un contrato que firmamos con la letra pequeña que no leemos y que tiene por medio un contrato económico, un contrato amoroso, un contrato sexual, un contrato lúdico, un contrato pedagógico si tenemos hijos, un contrato de poderes. Es decir, el contrato es tan enrevesado que en la cotidianidad de la vida, cuando tenemos que ir resolviéndolo, pues nos encontramos de pronto con que ese contrato no es tan fácil de cumplir, ¿verdad? Al que le haya tocado el confinamiento, posiblemente en pleno enamoramiento, pues pueden ocurrirles dos cosas, que en la cotidianidad y la rutina ha sido tan de alguna forma implosiva que ha podido producir también todo tipo de circunstancias. Pero en fin, este es un elemento que tenemos que tener en cuenta y que hace por tanto posible que un tanto importante de parejas que estaban acostumbradas a irse a trabajar, a cada uno irse a sus tareas y demás, se hayan visto sometidas a una presión muchísimo mayor y a una prueba de fuego. Es verdad que más de la mitad de esas parejas, o la mitad, dependiendo en qué países, ha superado esa prueba de fuego, ¿verdad?
y ha superado el elemento crucial que la pareja tiene que superar, que son los conflictos de pareja. Los conflictos de pareja son consustanciales a la pareja. Es decir, yo siempre digo que una pareja sin conflictos es una pareja con el electroencefalograma plano. Y los conflictos, por tanto, están ahí y pueden incluso, más que ser una amenaza, puede ser una oportunidad. Pero están ahí y tenemos que saber cuáles son los conflictos reales, cuáles son los conflictos irreales, cuáles son los conflictos inventados. Y nadie nos enseña nadie sobre esto, sobre solucionar conflictos reales que se tiene que hacer negociando, o los conflictos irreales que se tiene que hacer y que son los más frecuentes, que es aprendiendo a comunicarnos entre nosotros, o los conflictos inventados que nos inventamos para conseguir algo y que se tienen, por tanto, que tratar de descubriéndolos y poniendo encima de la mesa. Son elementos que están ahí y que pueden, de alguna forma, interferir de forma importante en la pareja y que se resuelven muchas veces cuando hay un distanciamiento circunstancial que me he ido a trabajar. Entonces hay una pequeña reflexión, se va uno al trabajo, se vuelve a encontrar y a veces pues en esa reflexión que hacen ambos, al reencontrarse pues se habla y se resuelve el conflicto. Pero el confinamiento ha podido producir dos efectos absolutamente paradójicos y contrarios. Los que han sido capaces de comunicarse, los que han sido capaces de negociar, posiblemente conflictos larvados que tendrían, han podido resolverlos porque han podido hablar, porque han podido sentarse, porque han podido discutir sin prisas, o negociar sin prisas, o entenderse y no entender donde digo, entender Diego, o donde o supuestos no comprobados de cosas que ni siquiera nos ha dado tiempo a comprobar, pero que las pensamos del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro tanto por ciento importante de parejas que como no lo saben hacer, los conflictos se le han agudizado y los conflictos han podido producir una verdadera catástrofe en las relaciones de pareja, como hemos visto en la encuesta, ¿verdad? En cuanto a la sexualidad, pues la encuesta nos dice también cosas muy interesantes. Por ejemplo, fijaros que a pesar de que solamente un 20 y tantos % de las personas que han estado confinadas estaban en soledad y, lógicamente, la masturbación, pues es lógico que sea la actividad sexual más frecuente, si no la única, lógicamente, pero no. La masturbación en el global ha sido la actividad sexual más frecuente, con un 38,13%. Es decir, que lo que más han hecho las personas como actividad sexual ha sido la masturbación. Es curioso esto, porque hemos visto que hay un tanto por ciento muy grande de personas que han estado confinadas con parejas con hijos y, sobre todo, lo que es más difícil todavía, como en el circo, ¿no? Estar confinados con familiares, es decir, con los padres, con los cuñados, con los hermanos. Bueno, a no ser que se haya estado confinado en una finca grande, en una casa grande, donde pues cada uno va por su lado, muchas habitaciones, jardín, campo para andar, etcétera. Pero eso la mayor parte de los mortales no lo pueden disfrutar, ¿no? Por tanto, el 38% es una cifra alta como para valorar que es la masturbación la actividad más frecuente que se ha hecho durante el confinamiento. La segunda actividad más frecuente ha sido las relaciones sexuales plenas con la pareja durante el confinamiento, es decir, el 32,81%. Quiere decir que, por tanto, esta sí se ajusta a los que han estado confinados solamente con su pareja, o también con la pareja de los hijos, que yo creo que si tienen una habitación o una casa suficientemente amplia, prudentemente se alejan o se hace que se puedan ir a dormir, ¿no? Y no molesten. Pero ahí está ese número. Pero fijaros,
que todo el mundo ha pensado que las relaciones virtuales han ganado un espacio importantísimo durante los tiempos de confinamiento. Bueno, pues solamente el 15%, la actividad más frecuente que se ha realizado ha sido la actividad de relaciones sexuales virtuales con una o varias personas, ha sido solamente un 15,18%. Teniendo en cuenta que ha habido muchas personas que aún estando en pareja y estando en familia han tenido también relaciones sexuales virtuales. O sea que lo virtual no ha venido para nada a sustituir a lo presencial a pesar del confinamiento. Lo que sí es cierto es que tendríamos que tener en cuenta que las personas que han hecho masturbación, mucha de esa masturbación la habrán hecho con una relación sexual virtual, pero no viendo pornografía, por ejemplo, ¿verdad? No a lo mejor directamente viéndose con otra persona. Y ha habido un grupo relativamente importante, en fin, tampoco, si vemos las personas que no tienen actividad sexual en condiciones de no confinamiento, tampoco difieren tanto esos porcentajes, ¿verdad? Tampoco difieren tanto. Y estas personas sin actividad sexual son el 12,83% de personas que no han tenido ningún tipo de actividad sexual, ¿verdad? Bien. Vamos a ver ahora, porque claro, una cosa es tener actividad sexual y otra cosa es que la sexualidad sea satisfactoria o no. Pues fíjense en un detalle importante. Las personas dicen que antes del confinamiento, todas las personas encuestadas, el 84,1% de esas 5.200 personas encuestadas tenían una sexualidad muy o moderadamente satisfactoria. Tanto la satisfacción sexual estaba en unos porcentajes altos antes del confinamiento. Durante el confinamiento, solamente el 50, o sea, la mitad, 50,35%, siguen considerando su sexualidad muy o moderadamente satisfactoria. O sea, hay una diferencia de 33,75 puntos que además, haciéndole la valoración estadística con el índice de Kaplan, nos damos cuenta que esta diferencia es estadísticamente significativa. Es decir, podemos decir claramente, con un grupo de personas, una muestra bastante amplia de personas, que el confinamiento ha perjudicado seriamente la sexualidad en cuanto a la satisfacción se refiere. Es decir, las personas no se han encontrado satisfechas con una diferencia de 33,75 en porcentaje. Vemos, por tanto, que el confinamiento no ha mejorado para nada las relaciones sexuales ni la satisfacción. Si esta encuesta que yo he resumido, es muy amplia la encuesta que yo estoy ofreciendo, es una encuesta mucho más amplia en datos. No está todavía publicada, la vamos a publicar, está ya en la revista, están los revisores de la revista revisándola para hacer la publicación. Y tengo que decir que, por tanto, hay muchísimos datos. Cuando ya esté la publicación, quien esté interesado, pues yo creo que podrá acceder a todos esos datos que son muy interesantes, porque no solamente hablan de satisfacción sexual, sino hablan también de temas de religión, temas de política, hay muchísimas cosas muchos datos interesantes que tiene la encuesta. Pero lo que podemos concluir definitivamente es que el confinamiento ha modificado las relaciones de pareja
en un 50% aproximadamente, y dentro de ese 50%, la mitad la ha mejorado y la mitad la ha empeorado. Podemos decir que en ese sentido nos quedamos casi empatados, ¿no? Se han consolidado más algunas parejas y posiblemente han acabado mal y otras quizás se vayan a romper después del confinamiento. Pero la satisfacción sexual claramente la ha disminuido. Vamos a ver, hay pocos estudios hechos porque lógicamente ha sido todo tan brusco que es muy difícil que nadie... yo sé que hay otros, por ejemplo aquí en España, la Universidad de Almería, con un grupo de investigadores que son de la Sociedad Española de Intervención a Sexología, que yo presido, están haciendo otra encuesta, han hecho otra encuesta específica para España solamente, y yo creo que también vamos a tener datos, veremos a ver y podremos comparar sus datos con los nuestros. Hay un estudio longitudinal hecho en Turquía sobre 58 mujeres en las cuales vemos que la frecuencia del intercurso sexual en 6 o 12 meses antes de la pandemia era menor que durante la pandemia. Es decir, durante la pandemia la frecuencia del intercurso sexual ha aumentado y además de una forma estadísticamente significativa. En cambio, el deseo de quedarse embarazada ha disminuido, ¿no? De forma también estadísticamente significativa. Y también lo que es curioso es que a pesar de que ha disminuido el deseo de quedarse embarazada, el uso y de haber aumentado la frecuencia del intercurso sexual, ha disminuido el uso de anticonceptivos, lo cual es bastante paradójico en este estudio, ¿vale? Y hay algún estudio más, un estudio chino, claro, ellos fueron los primeros y por tanto han podido realizar, no con una muestra tan amplia como la que nosotros hemos hecho, entre 105 hombres y 248 mujeres, y los resultados han mostrado que el 44% de los participantes han informado de una disminución en el número de parejas sexuales y aproximadamente el 37% informó en una disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales. Entonces, nosotros también hemos hecho un análisis de regresión múltiple y todo esto, las relaciones de pareja y el deseo sexual han estado estrechamente relacionados con la frecuencia sexual. Bueno, pues esto está claro. La mayoría de las personas con experiencias sexuales de riesgo tenían una reducción rápida en los comportamientos sexuales de riesgo. Quiere decir que han disminuido los comportamientos de riesgo, ¿no? Porque, entre otras cosas, había también el riesgo de contagiarse del coronavirus. Bien, haciendo una reflexión sobre, antes la he hecho sobre el tema de la pareja y ahora la voy a hacer sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Es decir, nosotros a través de la evolución, yo siempre digo que lo que trajo la evolución humana fue, en primer lugar, algo que por una serie de circunstancias que no da tiempo a explicar aquí, la sexualidad trascendió lo meramente procreativo y esto hizo que la sexualidad trascendiera también de los genitales, a pesar de que luego en nuestra cultura, por una serie de elementos que tampoco da tiempo a analizar aquí, hemos vuelto a enredar la sexualidad en los genitales, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los protomínidos, los primeros seres humanos y posiblemente en toda la época del Paleolítico, las personas que vivieron en aquella época tuvieron y nosotros seguimos teniendo, pero la diferencia es que nosotros las satisfacemos poco y ellos las satisfacían mucho, una inmensa sed de piel, una necesidad de contacto importante. La piel es el órgano más importante del ser humano. Y ahora, precisamente, esta piel se ha visto absolutamente limitada, ¿no? Por el tema del confinamiento, pero también por el tema del distanciamiento al que nos obliga. Esta sed de piel se ha visto también alterada antes del confinamiento. Es decir, la cultura occidental ha sido una cultura que ha castigado al cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo y nuestra piel han estado castigados durante mucho tiempo.
nosotros en la actualidad vivimos en nuestro cuerpo en una situación bastante paradójica, yo diría en un cuerpo escindido, porque lo que ha pasado es que le dedicamos muchísimo tiempo y escuchamos mucho a nuestro cuerpo desde el punto de vista de nuestro cuerpo como representación de nuestro yo social, ¿verdad? Y bueno, pues se hacen cirugías estéticas, estamos siempre preocupados por si tenemos barriga o no tenemos barriga, si tenemos celulitis o no. Es decir, le dedicamos muchísimo tiempo y muchísima atención a nuestro cuerpo como representación del yo. Pero eso mismo, ese protagonismo que tiene nuestro cuerpo en la escena social y sexual, y ese blanco de múltiples atenciones y de grandes preocupaciones e inversiones personales que hacemos con nuestro cuerpo, paradójicamente se ve contrastado con la parte del cuerpo que es el lugar de la vivencia, el lugar de la experiencia, que ha quedado desplazado, absolutamente desplazado. Y este es con lo que nos hemos enfrentado al coronavirus. Y yo creo que precisamente por eso, porque vivimos en esa escisión del cuerpo y porque además también la cultura ha bloqueado desde el punto de vista expresivo, también desde el punto de vista sensitivo y también desde el punto de vista energético a nuestro cuerpo, hubiera sido y tendría que ser en este momento un momento de recapitulación, de volver a nuestro propio cuerpo. Pues sí, las personas que han estado, por ejemplo, confinadas solas, ¿no? Pero y las demás también, que hemos tenido muchísimo más tiempo para prestarle más atención a nuestro cuerpo, menos atención a nuestro cuerpo como representación del yo social, porque hemos tenido que salir menos, porque tenemos que, ahora casi cuando nos dan suelta, yo esta tarde, como he dicho, esta noche voy a salir a tomar y me voy a poner por primera vez una camisa, un pantalón, unos zapatos para salir, porque hasta ahora estoy en ropa de casa, en ropa cómoda como estoy ahora. Ahora mismo estoy en ropa cómoda y tampoco me he querido poner corbata porque aquí hace un calor muy grande. Durante estos días ha aumentado mucho el calor y además me han dicho que si ponía el aire acondicionado podía interferir con ruidos, con lo cual estoy en ropa cómoda de casa. Pero esta tarde me volveré a vestir y le volveré a prestar a mi cuerpo de alguna forma atención desde el punto de vista del cuerpo como representación de mi yo social, ¿no? Pero durante todo este tiempo hemos tenido ese tiempo de empezar a sentir en nuestro cuerpo y posiblemente a prepararlo y a entrenarlo desde lo que sería la vuelta hacia mirar a nuestro cuerpo, no de su belleza y de lo que ven los demás, sino de lo que nosotros vemos. Es decir, a sentir realmente nuestro cuerpo, el esquema corporal, todo eso que es importante. Claro, esto ha sido una oportunidad y lo digo porque sigue siendo una oportunidad y lo digo porque sobre todo en los países que todavía estáis confinados, yo os invito a que esa oportunidad no se vaya porque puede de alguna forma mejorar el futuro. Es decir, si yo empiezo a estudiar mi esquema corporal, empiezo a mirar, empiezo a sentir mi cuerpo, a explorarlo, a sentirlo, a vivirlo, hay muchas cosas que hacer y en internet puedes encontrar muchos ejercicios para poder hacer esto. Esto va a mejorar luego el encuentro con el otro, ¿vale? Por tanto, es momento de reflexión, el confinamiento, pero también es momento de reflexión corporal. Posiblemente otros de los elementos con el que hemos accedido a esta pandemia, a este confinamiento, hemos accedido con un modelo de relaciones sexuales muy limitado, muy poco enriquecido, un modelo reduccionista, genitalizado. O sea, cuando nosotros pensamos en que, y nos pregunta alguien, ¿usted ha hecho relaciones sexuales? Pensamos en un coito. Y si no hemos hecho el coito, pues decimos que no, porque no consideramos
que un beso en la boca sean relaciones sexuales, aunque sea un elemento realmente importantísimo y posiblemente uno de los momentos más íntimos y más gloriosos desde el punto de vista de las sensaciones que se puede tener cuando uno se besa en la boca. Yo diría que incluso más que un coito. Pero hemos reducido la sexualidad a lo genitalizado. Y además, con un modelo bastante masculino y falocrático. Me refiero a que todo ha girado siempre alrededor de un pene derecho. Claro, lo que está demostrado es que, bueno, el confinamiento es posible que haya podido, y hemos visto, ¿no?, cómo se ha reducido la satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, bueno, lo de la monogamia es algo que está impuesto por la cultura, que muchos somos monógamos y que nos hemos adaptado a serlo, pues posiblemente sobre todo por cuestiones económicas, ¿no? Los ricos es muy difícil ver que haya ricos que sean monógamos. Son polígamos secuenciales la mayor parte de ellos, ¿no? Porque se pueden permitir, ¿no? Pero es verdad que el amor-pasión se termina. Y cuando se termina el amor-pasión, pues entonces, claro, lógicamente, yo siempre pongo el ejemplo de una buena comida. No sé, por ejemplo, a mí en Chile, cuando voy a Chile, disfruto tremendamente de lo que es el salmón, ¿no? Pues es una cosa increíble, de las carnes chilenas. Bueno, pero claro, si tuviera que comer salmón por la mañana, a mediodía y por la noche, un día, otro día, un mes, otro mes, un año, otro año, por mucho que me guste, el problema está servido. Si encima no puedes ni siquiera salir a tomarte una cerveza y todos los días tienes que tomarte en casa el cocido, pues esto ha disminuido posiblemente la satisfacción sexual y el deseo. Pero sobre todo la construcción de ese modelo más masculino y que da lugar además a un modelo productivista y gimnástico, porque el hombre cuando se pone a hacer relaciones sexuales solamente piensa en tener una erección y luego aguantar cuanto antes el tiempo de esa erección y por tanto hacer todos los esfuerzos físicos y mentales para no eyacular antes. Y la mujer en obtener un orgasmo, que es lo que va a dar al hombre la satisfacción de que ha conseguido lo que tenía que conseguir el hombre, porque la frase de no hay mujer frígida sin hombre inexperto está ahí, ¿no? Y ha calado en toda la sociedad occidental. Por tanto, este modelo es un modelo realmente estresante, ansiogenizante, productor de disfunciones sexuales y posiblemente, y eso no lo hemos medido en nuestra encuesta, pero hubiera sido bueno. Lo que pasa es que hemos medido muchas cosas, productor de disfunciones sexuales, pero qué duda cabe que si han bajado 33 puntos porcentuales la satisfacción sexual, quiere decir que eso ha ido acompañado de disfunción sexual aumentada, posiblemente en muchos de los casos de las personas que hemos encuestado. Por tanto, este es un elemento importante a tener en cuenta, sobre todo para el futuro, porque también es un modelo que tenemos que replantearnos, porque además es un modelo marginador y excluyente. Es verdad que este coronavirus ha venido directamente a por los mayores, ¿no? Aquí en España os puedo decir que este mes acaban de sacar ayer una noticia que ha disminuido el gasto en pensiones. Claro, porque han muerto miles y miles y miles de personas mayores de 60 años. Entonces, claro, el gasto en pensiones ha disminuido en el país. Entonces, este modelo que ya es marginador y excluyente, no quiero decir con el miedo de los mayores, ya pues que tenían relaciones sexuales, posiblemente le haya frenado bastante, ¿no? Por tanto, veis que ese modelo es un modelo que habrá que plantearse en el futuro y reflexionar en el futuro. Y ya quiero acabar diciendo algunas cosas, consejos generales para el confinamiento que la Sociedad Española de Intervención en Sexología, que con la ayuda de su vocal Inmaculada Fernández Ají y sobre todo de su vocal Pedro Lacalle,
construyeron, y luego ya entre todos les dimos el visto bueno, una serie de consejos generales que hicimos y que mandamos a los medios, ¿no? Y lo que proponíamos es que, como con toda crisis, puede ser una oportunidad para el cultivo de la sexualidad, ya lo he estado diciendo, ¿no? La sexualidad supone experiencia en relación a fantasías, sentimientos, emociones, para los cuales la persona dispone eventualmente de mayor tiempo en ese confinamiento. Es común que estemos viviendo miedos e inseguridades, quizás también sentimientos sexuales que afloran o se ocultan ahora, y eso puede, como hemos visto, interferir en la satisfacción sexual. Y lo que yo decía antes, puesto que pasamos mayor tiempo con nosotros mismos, es un buen momento para la aceptación de estas experiencias y quizás para el cultivo de aquellas que nos hacen sentir mejor. El cuerpo y sus cuidados tienen un lugar privilegiado en esa experiencia sexual. Durante el confinamiento se van a tener o se tienen más oportunidades de llevar a cabo todo tipo de autocuidados, ¿no? Particularmente los cuidados corporales, experiencias auténticas de forma individual, y de masturbación o de autoerotismo, como hemos visto, que ha sido, además, la encuesta lo ha dicho, ha sido la actividad sexual más frecuente. Se trata, por tanto, de explorarnos, descubrirnos, tener contacto con nosotros mismos de forma progresiva. Y entonces, pues bueno, la sexualidad también es una necesidad relacional. Y por tanto, las personas que viven el aislamiento en solitario, a través de la comunicación virtual, tienen oportunidad de cultivar sus relaciones en estos momentos que es tan necesario. A través de lo virtual, ¿no? Ya hemos visto que había un tanto por ciento, un 15% que lo habían hecho así. Quien vive el confinamiento, como hemos visto, compartido, tienen también la oportunidad única en su ambiente del cultivo de las relaciones de pareja, que hemos visto que ha salido muy bien en el 50% y en el otro no tan bien, y con el resto de familias convivientes cuando ha sido posible. Pero, en fin, yo creo que en algunas familias pues habrá pasado como pasa en Navidad, ¿no? En Navidad, pues cuando nos reunimos a la cena de Navidad, pues los conflictos afloran y son famosos los conflictos navideños por la cena de Navidad. Figúrense en 2 meses y medio de confinamiento lo que puede haber ocurrido en muchas familias. En fin, pero otra de las cosas que decimos también es que a pesar de estar en confinamiento, es importante respetar los espacios de intimidad de cada una de las personas con las que convivimos. Porque todas esas personas tienen derecho a tener un tiempo para sí, tan necesario además en estos momentos de confinamiento. Y termino. Si hay relaciones sexuales, los miembros de la pareja que hayan cumplido los plazos de seguridad de 2 semanas y lleven una relación de intimidad con las medidas preventivas y no hayan ido a lugares donde hayan podido contagiarse, ¿sí?, pueden perfectamente hacer relaciones sexuales y además cultivar todo eso que estábamos diciendo. Los miembros de la pareja que conviven, pero que de alguna forma tienen riesgos de exposición porque han tenido, por ejemplo, los que han tenido que trabajar como sanitarios y demás, pues las relaciones sexuales pueden estar sujetas a un acuerdo de minimizar los riesgos en distintos grados según la sensibilidad personal y de la pareja. Y entonces se aconseja evitar el contacto de los fluidos de riesgo y promocionar una erótica con mayor cultivo de las caricias, masajes y juegos eróticos, sin llegar a darse besos en la boca y sin respirar juntos. Bueno, pues eso, y luego lavarse bien las manos y ducharse, ¿no? Bien, cuando ya hay mayor riesgo de infección, pues ya sabemos que la masturbación, como hemos visto, es un elemento importante. Y ya lo último que tendría que decir es que potenciar el cuerpo posiblemente haya sido una de las mayores oportunidades y siga siendo una de las mayores oportunidades que tenemos todas y todas de hacer una reflexión sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro modelo de sexualidad, sobre nuestro cuerpo y también sobre el amor, porque el amor hay que reflexionarlo de nuevo en esta cultura loca en la que vivimos. Muchas gracias y me quedo abierto a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, tenemos hasta el momento 18 preguntas. Se las voy a ir comentando en el orden en que se fueron realizando. Patricia nos pregunta
¿cómo lo hacemos para volver a tener la pasión en tiempos de pandemia? Las mujeres tenemos tanto o más trabajo, estamos cansadas y estresadas. Bueno, realmente es verdad, y eso no lo he dicho porque posiblemente, primero por el tiempo, porque la encuesta tenía muchas más cosas que decir de esa encuesta que hicimos, de ese estudio, de esa investigación, pero sí es verdad que durante el confinamiento las mujeres como siempre, pero esto no es con el confinamiento. Lo que pasa es que, lógicamente, si en una casa ahora no se puede salir a tomar una cerveza, ni se puede ir a hacer un restaurante, esas comidas se tienen que suplir. Y muchas veces es la mujer la que los tiene que asumir. Yo creo que lo más importante es compartir tareas. Lo más importante es repartirse bien las tareas. No quiere decir que el hombre tenga que hacer la comida y la mujer tenga que hacer el otro. Repartirse las tareas, que las tareas estén lo más repartidas posible, para que también el tiempo disponible para el ocio y para poder encontrarse sexualmente y posiblemente este tiempo de confinamiento sí que nos tiene que enseñar a eso, a un mayor reparto de tareas y desde luego intentar pues dedicarle mucho más tiempo al cuerpo del uno y del otro. Tenemos tiempo, siempre hacemos relaciones sexuales un poco precipitadas. Bueno, pues en este confinamiento es posible tener más tiempo y por tanto dedicarle más tiempo a las caricias, a los masajes, que solamente y exclusivamente a unas cuantas caricias para poder preparar un poquito e inmediatamente el coito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le diría a esta persona, ¿no? Que pregunta, que el reparto de tareas ahora de alguna forma se intensifique y se reflexione entre los miembros de la pareja. Perfecto, profesor. Seguimos con Rosaura, que dice, aparte de la influencia del constructo cultural del amor, ¿los rasgos de personalidad de cada uno pueden influir de manera relevante también? ¿Qué duda cabe? Ahí lo hemos visto claramente. Ha habido el 50% de las parejas que el confinamiento le ha producido cambios pues el 50% de esas personas han mejorado sus relaciones de pareja. ¿Por qué? Por dos cosas fundamentales. Porque por el carácter de esas personas, por la forma de encarar las cosas de esas personas, por un lado, y también por la capacidad de comprensión, de comunicación y de negociación. Y esto, como siempre, es un arte. Claro, dice uno, el arte se aprende o se nace con él. Bueno, yo creo que las dos cosas. El arte se aprende y el arte se nace con él. Hay personas que tienen menos capacidad para cualquier tipo de arte y el arte de la convivencia en pareja es un arte, pero es también una ciencia y es un aprendizaje. Por tanto, yo creo que eso es lo que caracteriza. Hay personas que son más egocéntricas, menos comunicativas, y aquí, pues, lógicamente vamos a tener más problemas porque la posibilidad de choque va a ser mayor. Qué duda cabe que las personalidades que sean, por ejemplo, los perfiles de apego más seguros, si hay una pareja con los dos con los perfiles de apego seguro, pues seguro que esa pareja va a ser capaz de, como ha ocurrido así en muchas parejas, de mejorar sus relaciones de pareja también y sus relaciones sexuales, por supuesto que también. Perfecto. Aaron también ha hecho varias preguntas. Una de ellas es, si la persona no ha tenido actividad sexual durante la pandemia, ¿se puede considerar que ha generado una patología? No. Vamos a ver. Tener o no tener actividad sexual de ninguna de las maneras, en ningún momento o en el otro, genera ningún tipo de patología. Lo que genera patología es lo que hacemos y las visiones que tenemos de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no son, la actividad sexual no es una obligación, pero la sexualidad, claro, ¿qué hemos hecho? La hemos rodeado de malos compañeros de viaje siempre. Siempre que hablamos últimamente,
se habla siempre de violencia sexual, de agresión sexual, de acoso sexual, pero la sexualidad es una oportunidad, es una capacidad a desarrollar, es un valor y es un magnífico instrumento rehabilitador. Por tanto, la sexualidad mejora, qué duda cabe, las relaciones de pareja y mejora la satisfacción personal, pero el no haberlo hecho tampoco significa una patología, simplemente significa que yo, si a mí me encanta cómo voy a salir a tomar cerveza y unas tapas, aquí en Almería lo hacemos así, pues son pequeños de comida que son exquisitos y que Almería ha sido capital gastronómica de España durante todo el año pasado, el año 2019. Pues eso no lo tengo, pero no por eso genero una patología, ¿verdad? No, ni es patológico tener mucha actividad sexual, ni tener poca o ninguna. Perfecto. La siguiente pregunta es anónima. Dice, ¿tener relaciones sexuales con la pareja estable sin contacto de fluido salival da posibilidades de infectarse de COVID-19 si la persona fuere asintomática? Vamos a ver, siempre que la persona tenga el COVID, sea asintomática o no, vamos a tener todas las posibilidades de contagiarnos. ¿Por qué? Porque el COVID posiblemente ha demostrado ser uno de los virus más contagiosos a los que nos hemos enfrentado. O sea, el coronavirus 1, que tuvimos, el SARS-1, fue un coronavirus que tenía una letalidad de un 30 y tantos %. Era mucho peor, pero la contagiosidad no era tanta. Pero qué duda cabe y luego el tanto por ciento de personas asintomáticas rondan el 30% de personas asintomáticas. No sabemos todavía exactamente. Parece que conforme se van haciendo más estudios, más aumenta ese tanto por ciento y por tanto las posibilidades de contraer. Por eso decía que para estar seguros de que no se van a contagiar, ambas partes de la pareja, o vamos a suponer dos personas que se encuentran ahora y que han estado los dos confinados y han estado más de 14 días, que es el periodo máximo de incubación, y además el periodo máximo también porque cuando es asintomático el virus dura menos de 14 días también activo. Entonces, a los 14 días puede haber un encuentro sexual sin ningún tipo de problema. Perfecto. Profesor Matías nos hace una pregunta más ligada al máster. Nos pregunta, ¿el posgrado en sexología es un máster o un magíster? Y aquí también me gustaría añadirle la pregunta para que pudiera ir quedando claro varias consultas que tenemos relacionadas. ¿Cuál es el actual campo de la sexología y cuáles son las herramientas que este máster entrega? Bueno, en primer lugar, en España no hacemos diferencia entre máster y magíster. No sé sabemos cuál es la diferencia, pero nosotros es un posgrado. Es un posgrado, por tanto es un máster. No sé la diferencia que hacéis allí entre máster y magíster, pero para nosotros es un posgrado. Y es un posgrado que da competencias y habilidades en tanto, primero, en los fundamentos básicos tanto socioculturales como psicológicos, como fisiológicos y biológicos de la sexología. Dan también competencias en educación sexual y en sexología comunitaria y dan competencias clínicas para las personas que tienen capacidad para hacer clínica, van a tener esas competencias, ¿verdad? Y también de tratamiento de pareja, de sexualidad y pareja. Y además también hacemos investigación, es decir, para nosotros la investigación es fundamental en sexología y por tanto hacemos un trabajo fin de máster en el cual ese trabajo fin de máster se tiene que hacer una investigación con un tutor y que durante un tiempo se da tiempo para que esa investigación sea posible y para que sea buena y por tanto no tiene por qué terminar en el mismo momento que termina el máster, sino que lo alargamos un año más para que las personas pueda hacerlo. Lógicamente, si alguien quiere inscribirse en el máster,
Yo de todas formas le aconsejo que cuando vaya a hacer esa investigación que no procrastine y que no la deje para última hora, ¿no? Pero bueno, eso es lo que da este máster. Nosotros aquí solamente hablamos en España de máster, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Tenemos acá, por tema de tiempo, la última pregunta. Dice, es de Ana, dice, luego de 3 años de relación, mi novio y yo empezamos a vivir juntos justo antes de la pandemia. La sexualidad disminuyó y no sé si sea normal, pero eso aunado al confinamiento, yo estoy fuera de mi trabajo, el no ha sido terrible. ¿Cómo podría conversar con él para que entienda que la comunicación es importante y no debe ser algo que cause molestia o incomodidad? Bueno, esto es casi una pregunta de consultorio de Elena Francis, que aquí decimos en España porque es muy antiguo esto. Es muy difícil yo poder responderle a un caso tan particular sin saber cuál es el problema de comunicación que hay, pero lo lógico es sentarse tranquilamente a hablar, escuchándose, pero tiene que hacer voluntad por parte de por ambas partes. Pero que el confinamiento haya podido interferir disminuyendo la satisfacción sexual o el deseo sexual, ya lo hemos visto en un tanto por ciento importante, porcentual de 33% porcentuales de antes y después. Por tanto, precisamente en esto hay que poner especial cuidado y yo creo que es muy importante si hay tiempo, porque en el confinamiento lo primero que da es tiempo, es ver menos televisión y hablar un poquito más sosegadamente, sin precipitarse y sobre todo teniendo en cuenta una cosa, que el que escucha es el que domina una conversación, no el que habla ni el que se precipita antes de escuchar a contestar. Quien de verdad tiene el mando sobre una conversación es quien escucha. Pero claro, todos estos son consejos así como generales. Tendría yo que saber cuál es el problema para poder contestarle de forma más pormenorizada a lo que se me está planteando. Perfecto, profesor. Están llegando varias preguntas, así que vamos a tratar de responder algunas más. Verónica nos dice, ¿el confinamiento afecta a la salud mental? Aumento de uso, perdón, la leo de nuevo, dice, el confinamiento afecta a la salud mental, aumento de uso de antidepresivos, los antidepresivos disminuyen el deseo sexual. ¿Qué se puede hacer para mejorar el deseo sexual tomando en cuenta que no se puede? Por el tema de los antidepresivos, me imagino. Bueno, ¿qué se puede hacer de mejorar el deseo sexual tomando en cuenta que no se puede? Pues es un poco complicado. Vamos a ver. Primero, nosotros no podemos decir en nuestra encuesta porque o sea, científicamente no podemos decir, por lo menos por los estudios que nosotros hemos hecho, que el confinamiento haya producido problemas de salud mental. Seguramente que sí, ¿no? Pero no lo podemos decir. El que se produzcan problemas de salud mental es posible y más en las personas que viven solas también, ¿no? Porque en personas que viven acompañadas se van a producir más fricciones que otra cosa. Pues la soledad va a ser muy absoluta, ¿no? Posiblemente aumento de la neurosis de ansiedad, bueno, pues también la neurosis de conversión puedan aumentar, ya no sé yo si las depresiones y etcétera pueden aumentar también, porque no lo puedo decir. Pero qué duda cabe que los psicofármacos afectan al deseo sexual. Pero mirad, el deseo sexual, eso afecta solamente una parte del deseo sexual. Esa parte del deseo sexual que yo le llamo deseo sexual de descarga. Esa que por la mañana nos levantamos y decimos, oh, oye, estaría con ganas de tal. Pero hay otro deseo que es el deseo de ser deseado y el deseo que yo le llamo sed de piel, que no está afectado por los psicofármacos y que por tanto, si llevamos la sexualidad a que sea más una sexualidad más de piel, más de caricias, más de abrazos, más de demostraciones de cariño y de atención, muy posiblemente los fármacos van a verse potenciados para bien a mejorar la situación y la calidad de la vida de la persona que esté teniendo necesidad de tomar esos psicofármacos.
Así es que posiblemente lo que hay que hacer es reorientar la sexualidad a una sexualidad que satisfaga mucho más ese deseo que está siempre presente de autoafirmación en el otro, de decir, que te digan que te quiero, que te digan que a gusto estoy contigo, que te hagan sentir que eres deseado para otra persona, por un lado, y por otro lado, que te acaricien, que te abracen y que te mimen, porque incluso ante una enfermedad terminal eso sigue siendo necesario. Me contaba mi hija que ha estado y que ahora se va otra vez, ha venido ayer, antes de ayer vino y se va otra vez a la trinchera del Hospital de La Paz de Madrid, cómo los enfermos que estaban muriéndose, y que ella ha visto a muchos morirse del coronavirus, las miradas de los enfermos demandaban sobre todo cariño, demandaban cariño, porque ellos sabían que estaban muy mal y que posiblemente ya no iban a salir de esa situación, pero estaban demandando cariño. Eso es lo que demanda todo el mundo, esté tomando o no antidepresivos. Ahora sí, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a dejar acá la última pregunta, que es más cortita. Dice, y ya vamos terminando. ¿Es recomendable el sexting? Esta pregunta la envió una persona de manera anónima. Bueno, el sexting depende de cómo se haga. Si el sexting nos pone en peligro, con personas peligrosas, no es nada recomendable. Pero si lo hacemos con personas que tienen las mismas necesidades que podemos tener nosotros de encontrarnos con alguien, de excitarnos con alguien a través de la pantalla, aunque es verdad que ese tipo, el sexting, tiene un problema, y es la amputación de los campos sensoriales. Todo esto que estoy diciendo yo de la piel, realmente el contacto piel a piel no se puede producir, pero sí es verdad que el sexting puede sustituir, y de hecho, de las personas que más satisfechas estaban con lo que estaban haciendo, más que los que más estaban masturbándose, y más todavía, y ese dato no lo he puesto, eran los que hacían relaciones virtuales con muchas personas, ¿no? Esos son los que tenían la más alta dosis de satisfacción. Por tanto, si eso es así, y nos lo dice nuestra encuesta, pues sí, es altamente recomendable, teniendo siempre en cuenta las posibilidades de peligros que puede traer el sexting, y teniendo cuidado con quién uno se relaciona, para que luego después no te saquen cosas íntimas en las redes, ¿no? Perfecto. Agradecemos su presencia, profesor. Agradecemos también la presencia de todas las personas que se unieron a este webinar. Recordarles que es parte de un ciclo, Desafíos Globales de la Pandemia y cómo enfrentarlo. Este ciclo continúa el 3 de junio con el doctor José Antonio Boga, y el nombre de esa charla es El otro peligro de la pandemia COVID-19, la infodemia, desmintiendo mitos y creencias. Para quienes hayan quedado con dudas sobre este máster en sexología, pueden visitar también la página web de la Universidad Autónoma de Chile, www.uautonoma.cl, en la pestaña de posgrados. Ahí está la información necesaria para que puedan quedar más claros, y también un formulario el cual pueden llenar y se les hará llegar la información solicitada. Bueno, a mí muchas gracias a todos. Despedirme también, ¿no? Sí. Decirles a todos un abrazo. Le damos la palabra, profesor, por supuesto. Un abrazo para todos los que han estado, un abrazo ahora más necesario que nunca, aunque sea virtual, pero un abrazo fuerte. Y bueno, pues también, como él estaba diciendo el profesor que me ha presentado, pues ánimo, apuntaros en ese máster, que seguramente lo que sí os aseguro es que os va a cambiar la vida. Os va a cambiar la vida y la perspectiva de ver la sexualidad y de ver muchas cosas. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted, y nuevamente muchas gracias a todos los asistentes. Nos estamos viendo en una próxima ocasión, y que tengan un muy buen día.